Hermanos, es un motivo de alegría para mí volver a estar con ustedes en esta clase, esta oportunidad de estudiar juntos la palabra del Señor. Y vamos a continuar uno de los temas que he tratado con ustedes en algunos de los domingos anteriores, y es cómo estudiar la Biblia, y de manera particular ahora en cómo estudiar un versículo de la Biblia. Pero vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé su bendición. Padre Celestial, Dios nuestro, gracias una vez más te damos por conservarnos, cuidarnos, sostenernos. Y sabemos que tú lo haces a través de tu palabra, tu bendita palabra que con sus promesas nos sostiene, nos aferramos a ellas y tú nos guardas de tentaciones a izquierda y a derecha. Nosotros queremos seguir practicando la confianza en ti, vivir creyendo en ti. Y los hombres nos muestran vez tras vez que no son dignos de nuestra confianza eterna. Pero tú, oh Dios, sí eres aquel objeto firme, seguro, en el cual nosotros podemos estar anclados. Te damos las gracias por tu palabra y te pedimos nos concedas entendimiento y corazones amplios para recibir estas cosas en nuestros corazones, para ponerla por obra, para ser transformados, para amarte más. Ayúdanos, Señor, bendícenos. Sin tu ayuda, este ejercicio es vano. Pero con tu asistencia, cuántas bendiciones pueden ser nuestras. Y esas son las que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aunque yo he titulado la clase de hoy cómo estudiar un versículo de la Biblia, pudiera muy bien llamarse cómo estudiar un pasaje de la Biblia, porque no es simplemente el limitarnos a un versículo rígidamente. Pudieran ser 2, 3 versículos, 4 versículos, dependiendo de la longitud. La idea es que podamos escoger porciones más breves de la palabra y poder así concentrarnos a estudiarlo de una manera un poco más profunda. Ya hemos visto cómo estudiar un libro y cómo estudiar un capítulo de la Biblia. De manera que si tú no has escuchado estas clases, mi exhortación es a que lo hagas también, y esta clase pues viene a ser una parte de ese todo. Y estudiar un libro puede conducirnos a estudiar un capítulo, como les habíamos dicho, y estudiar un capítulo puede conducirnos al estudio de un versículo o de una porción mucho más breve. ¿Estás tú leyendo tu Biblia? Eso está muy bien, sigue haciéndolo. Pero yo quiero también exhortarte a escudriñar las Escrituras. Quiero estimularte a examinar la palabra de Dios. Yo te exhorto a ser de aquellos que estudian el libro de Dios. Si es el libro de Dios, no debería ser estudiado. ¿Habrá otro libro que merezca más nuestra atención? Hay una bienaventuranza en el Salmo 1 para aquellos que habitan o moran en la palabra, si meditan día y noche en ella. ¿Y no deseas tú esa bienaventuranza y ser alguien fructífero? Como ese árbol que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo creo que todos anhelamos esa bienaventuranza, pero el camino es el estudio de la palabra de Dios, el exponernos a la palabra de Dios, el aprender y conocer y confiar más en la palabra de Dios. Jesús le dijo a algunos en Mateo 22, estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Tenemos que comprender las Escrituras, esa es la manera realmente de que sea beneficiosa para nosotros, y para eso hay que estudiarla. Y yo quisiera hoy ofrecerte otra manera adicional de hacer esto, y es concentrándonos en una porción más pequeña o más breve de la palabra, y así también darte algunos pasos para hacerlo. Así que paso número 1, selecciona el pasaje que vas a estudiar. ¿Cuántos versículos hay en las Escrituras? ¿Y cuántos versículos dignos de nuestro estudio? ¿No es así? O sea que la selección
aquí se torna más difícil que cuando decíamos selecciona el libro que vas a estudiar o selecciona el capítulo que vas a estudiar. Ciertamente hay una gama amplia de opciones a qué versículos estudiar o qué pasajes estudiar. Hay versículos que han sido de tal impacto y de tal bendición que son muy memorizados, son normalmente apreciados por el pueblo de Dios. Y son versículos que vale la pena estudiar con detenimiento. Un Gálatas 2:20, por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, etc. Es uno de los versículos más conocidos de las Escrituras y vale la pena estudiarlo. Un texto como Hebreos 11:1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya han tenido impacto en la vida de los creyentes y vale la pena pues estudiarlos. Y así hay muchos textos que son de fama, diría yo, y que son buenos aprendérnoslo. En nuestras clases anteriores hablamos de pasajes claves de los libros que nosotros estudiamos o versículos centrales en los capítulos que estemos estudiando. Bueno, pues ellos pueden ser excelentes objetos de nuestros estudios también, y de ahí tú estás derivando de estudios anteriores a dónde te pueden mover para tus estudios posteriores de las Escrituras. Estudia pasajes que te hayan ministrado a ti de una manera muy particular en tu vida, pero estudia también otros que no conoces tan bien, de manera que tú puedes estudiar textos bíblicos que vendrían a ser como una especie de medicina preventiva, y también puedes estudiar textos bíblicos que vendrían a ser medicina curativa, de algo que ya tú veas en tu vida y de lo que tú necesites la palabra de Dios. Así que selecciona el pasaje que vas a estudiar, selecciónalo en oración, pide a Dios que te ayude a dedicar tu tiempo a esos pasajes que van a marcar una diferencia importante. Y Dios el autor, Dios es tu pastor, pídele a Él que te guíe a esos pasajes que te van a guiar a estudiar, te van a ayudar a profundizar en aspectos importantes para tu vida. Paso número 2. Ya habiendo seleccionado el pasaje, familiarízate con el contexto del pasaje. Familiarízate con el contexto del pasaje. Ya habíamos hablado anteriormente de la importancia del contexto, y eso es crucial para evitar muchos errores. Pero cuando se trata de estudiar un versículo o unos cuantos versículos, sería un grave error no tomar en cuenta el contexto. Sabemos que no todos los versículos guardan la misma relación con su contexto. El contexto de la gran mayoría de los versículos de Proverbios que tenemos a partir de Proverbios capítulo 10, no es ni en asomo tan importante como lo es para los versículos en las epístolas del Nuevo Testamento. No hay siempre esa relación de importancia del contexto con el pasaje que estamos estudiando. Pero mientras más pequeña es la porción que estemos estudiando, más importante será que conozcamos ese contexto. Y es un asunto de leer, como les habíamos dicho, los versículos anteriores, los versículos posteriores, el capítulo en el que se encuentra, el libro en el que se encuentra esta sección, o la naturaleza literaria en la que se encuentra el versículo que estamos estudiando. Debemos tomar en cuenta dónde aparece nuestro texto, no desligarlo completamente en dónde está este texto. O sea, si tú quieres conocer mucho mejor la coordinación de todo lo que se encuentra, puedes hacer un estudio del capítulo. Aquí lo que queremos es concentrarnos más en una porción más breve y dedicar todas nuestras neuronas y nuestras fuerzas a esa sección, pero no podemos hacerlo de una forma independiente del contexto, porque podemos llegar a conclusiones incorrectas acerca del propósito por el cual el autor dijo esas palabras, y esa no es la idea. Queremos derivar el verdadero significado del pasaje, y eso no puede ser sin el contexto. Paso número 3. Lee tu pasaje en varias versiones de la Escritura. Lee tu pasaje en varias versiones.
reconociendo el privilegio que tenemos de disfrutar, el tener en nuestras manos más de una traducción de buena calidad en español, quiero recomendarles que aprovechen ese privilegio y lean ese pasaje en varias versiones. No significa que son decenas de versiones que tenemos, pero lee tu texto en 3, 4, 5 versiones diferentes, y algunas tienen un énfasis en tratar de plantear el texto de una forma más en forma de paráfrasis. También son útiles porque pueden darte ciertas explicaciones del versículo en la manera en que lo traducen. Es más amplia, no es un sentido literal del texto original, pero son también traducciones que pueden ser de ayuda. Trata de leer varias versiones, porque vas a empezar a ver por qué hay una diferencia aquí y allá, o por qué todas dicen lo mismo. Eso es importante. Confirma que no hay duda en cuanto a lo que el texto significa. Es saludable, creo, poder tener esa comparación. Eso nos permite en muchas ocasiones ver matices que de otra forma permanecerían fuera de nuestro alcance. Y toma nota de esas observaciones que tú hagas en las diferentes versiones que tú leas. Aquellos que cuentan con algún programa o software bíblico en sus equipos electrónicos pueden visualizar esa comparación de versiones en varias columnas en una misma página o en una misma pantalla. De manera que ni siquiera tienen que tener varias Biblias abiertas sobre una mesa para poder percibir y detectar las diferencias que pueda haber entre las traducciones. Ese es el paso número 3, el tratar de leer varias versiones de las Escrituras, de ese pasaje que tú estás estudiando. El paso número 4 es el paso que dice: analiza el pasaje gramaticalmente. Analiza el pasaje gramaticalmente. Ya inmediatamente algunos pueden estar ya diciendo: ¿cómo? ¿Debo yo volver a estudiar gramática? Y sí, te diré el qué y el cómo. Pero es importante que la palabra de Dios fue inspirada verbalmente. Dios no nos dejó ideas simplemente, Dios dejó palabras específicas. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras, es el fruto del soplo de Dios. Y Dios nos habla a través del lenguaje. Y ese lenguaje que Dios usó, ya sea el hebreo en el Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento, tienen sus reglas y la forma en que se comunican. Y luego estos idiomas son traducidos a otros idiomas y deben tratar de ser fieles al contexto original o al texto original de esos pasajes. Pero Dios habló a través de un idioma. En el pasado, dice la Escritura que Dios habló a través de sueños, en ocasiones hacía apariciones, visiones a los profetas, etcétera. Pero hoy nos habla a través de su palabra, y es su palabra escrita, la cual conservó aún de una manera providencial para que nosotros tengamos la Biblia en nuestras manos. O sea que cuando lees tu texto, cuando te enfrentas a las palabras que tienes allí, y donde hay diferentes tipos de palabras, vas a tener que identificar las partes que componen tu pasaje. Nombres y pronombres, frases y cláusulas, preposiciones y conjunciones, sustantivos y adjetivos, verbos y adverbios. Vas a tener que identificarlos. Es posible que algunos de ustedes tengan que desempolvar algunos libros de gramática española para lograr un estudio realmente provechoso del texto que estás estudiando. Quizás en tu casa haya en algún lugar escondido un libro de gramática española, o vas a tener que comprar y descargar algunos libros de gramática o entrar a páginas donde hay libros de gramática española para poder refrescar algunos conceptos.
Pero lo más difícil va a ser arrancar o empezar a hacer este tipo de estudios. Esto luego puede venir a ser parte de ti ya, por la familiaridad y la frecuencia con que estudies la palabra de Dios. Y hay recursos que se han puesto a nuestras manos, a nuestro alcance, para ayudarnos, incluso para el estudio bíblico. Por ejemplo, está el libro Gramática Castellana adaptada para el estudio bíblico, que pueden ver en pantalla, de Jorge Cotos. Y allí vas a encontrar las explicaciones de estos términos que yo te acabo de mencionar, y que te van a ayudar a saber dónde es que está el sujeto, dónde está el predicado, y qué significa que se utilice ese verbo en ese tiempo verbal, y por qué está una palabra en plural y no en singular. Esas cosas tienen una importancia, tienen un significado. Un ejemplo que nos permite visualizar la importancia de analizar los pasajes, lo encontramos en 1 Corintios 11:27. Dice Pablo allí, en el contexto de la celebración de la Cena del Señor, de manera que el que come el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente, esa palabra que aparece en nuestro texto allí, es un adverbio. ¿Y qué modifica el adverbio? Bueno, los adverbios modifican a los verbos. En este caso, indignamente modifica a el comer y el beber la copa del Señor. Al comer el pan y al beber la copa del Señor. Esa palabra indignamente tenemos que interpretarla correctamente. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? ¿Está él diciendo que los creyentes indignos no deben participar de la cena del Señor? El texto no dice, el que coma el pan o beba la cena del Señor como indigno, etcétera, etcétera. No, eso no es lo que dice el texto, porque en tal caso nadie debería de participar de los elementos de la cena, porque todos somos indignos. El verdadero deseo de Pablo es que cada uno de los creyentes participe, pero quiere que la manera de comer el pan y de beber la copa sea una manera digna. En el contexto, Pablo habla de algunos que lo hacían embriagándose o avergonzando a sus hermanos más pobres. De manera que Pablo está tratando aquí de que seamos cuidadosos en la manera en que participamos de la cena del Señor. Es la cena del Señor una buena ocasión para nosotros ciertamente revisar nuestras vidas. Pablo hace un llamado al examen personal, pero el propósito no es alejarnos de la participación de la cena del Señor. El propósito es que lo hagamos de una manera más consciente, de una manera más digna. Y es el término indignamente lo que nos da luz, nos arroja luz acerca de esto. La importancia de identificar qué palabra es y qué función cumple en ese pasaje que estamos estudiando. Y debemos prestar atención a cada palabra del pasaje. No cada palabra tendrá el mismo peso, la misma relevancia en nuestro estudio, pero prestamos atención a cada uno y vamos descartando y vamos viendo esta palabra central. Si yo no entiendo esta palabra, debo hacer esto, aquello, porque podemos evitar graves errores. Dice 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Algunos pueden ver el versículo y leerlo como si dijera, la raíz de todos los males es igual a el dinero. Cuando en realidad lo que el texto está diciendo es que la raíz de todos los males es igual a el amor al dinero. Y eso hace una gran diferencia. No es lo mismo el amor al dinero que el dinero. Y eso puede llevarnos entonces a
al entender bien el texto, aplicarlo correctamente a nuestra vida y a las de los demás. Yo encuentro muy pertinentes las siguientes palabras que encontré en un libro de interpretación bíblica. Dice, todo lector de la Biblia puede acostumbrarse tanto al lenguaje bíblico que llega a leer por encima de las palabras muy conocidas, creyendo que las lee con toda exactitud. Cuando lee así, los errores de su lectura habitual se graban aún más profundamente en su cerebro. Para entender correctamente cualquier pasaje escrito, es necesario leerlo siempre con cuidado. Entre más importante sea lo que está escrito, más serios serán los errores que se cometen al no leerlo bien. Lo que está diciendo es que a veces nos acostumbramos a la manera de leer las escrituras, ya sea que lo escuchamos a otra persona leyéndolo o nosotros leyendo las escrituras, y hay expresiones que quedan grabadas en nuestros cerebros. Y entonces cuando venimos a leer el pasaje, ya nos acostumbramos a escuchar esa fraseología de decirlo. Hay frases que uno todavía escucha a creyentes usar y añaden a versículos una que otra palabra que no están en el texto. Y fue porque algún predicador, quizás lo escucharon de un predicador esa frase y ahí quedó grabada en sus mentes. Este paso, entonces, de tú poder analizar gramaticalmente tu pasaje, tu texto, te va a ayudar a identificar palabras importantes del texto, aquellas que van a hacer una diferencia a la hora de interpretarlo, y te van a ayudar a saber qué palabras debes tú apartar y poder indagar más sobre ellas. Porque no todas las palabras tendrán el mismo valor, como decía, y quizás hayan 2 o 3 allí para lo que merezca tú decir, déjame yo revisar esto en algunos diccionarios, déjame revisar esto en algunos léxicos y ver qué es lo que significan estas palabras, cuáles son los usos, o quizás revisar algunas concordancias y ver cómo esta palabra es usada en otros lugares de las Escrituras. Y eso puede ayudarte a adquirir el significado que esa palabra tiene en ese texto, porque hay palabras que tienen varias acepciones y a ti te interesa usar la acepción que tu texto, por el cual se usa esa palabra en el texto que tú estás estudiando. Pero las palabras son parte de un todo, y analizar un pasaje busca sobre todo identificar la relación que hay entre las palabras. La relación que hay entre las frases y las oraciones. ¿Cómo están conectadas las palabras? ¿Cómo están conectadas las cláusulas que aparecen en el pasaje? Y existen métodos para tratar de diagramar, para tratar de graficar el texto que te pueden ayudar a encontrar esas conexiones. Imagínate que tú tomes tu versículo y que tú pudieras simplemente tener ese solo versículo en una página en blanco y que tú puedas jugar con las diferentes palabras para interrelacionarlas y aún trazar líneas que conectan una con otra. Mira, aquí se está repitiendo una palabra sinónima en el mismo versículo, o aquí hay un contraste, o aquí hay una cláusula que depende de la otra, y de esa manera graficas tus palabras, el versículo y las palabras del versículo de una forma que te ayuda a entender mejor qué es lo que está pasando con tu texto. Usemos Hechos 1:8 como ilustración. El texto de Hechos 1:8 como ilustración. Dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Observa que el texto comienza con pero. Y el pero nos habla de contraste y conecta lo que va a decir de alguna manera con lo ya dicho anteriormente. Y cuando lees el contexto y lees el versículo 7,
ves que está hablando la misma persona que habla en el versículo 8. Y en el versículo 7, el Señor les dice a los discípulos que había algo que ellos no podían conocer. Dice, y Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, y ahí entra el texto que estamos considerando, ellos no debían dejar de hacer aquello de lo que sí eran responsables, ser testigos de Jesús, por estar interesados en conocer lo que no era su responsabilidad. Y eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Pero ven aquí la importancia de identificar ese pero y la función que cumple en el pasaje. El versículo 8 contiene dos cláusulas principales. La primera es, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y la segunda, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nuestro deber es tratar de ver cuál es la relación que hay entre estas cláusulas. La relación entre estas cláusulas puede ser de dependencia o de independencia, coordinándose entre ellas dos. O sea, una puede depender de la otra o las dos pueden tener el mismo valor de independencia. En este caso es el último caso. Son dos oraciones independientes, coordinadas, pero no dependen la una de la otra. El Señor está diciendo dos cosas, básicamente, a los discípulos de aquí. Una, recibiréis poder, y dos, me seréis testigos. Básicamente esas son las dos cosas que el Señor les comparte. Ahora, supongamos que el texto dijera lo siguiente: recibiréis poder para que seáis mis testigos. La idea no necesariamente es muy diferente, pero en ese caso, la segunda cláusula nos estaría diciendo de manera explícita el propósito del poder. Y sería una cláusula dependiente o subordinada de la primera. Sería algo como esto: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros para que me seáis testigos en Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Ven? No necesariamente la forma como la tenemos en nuestro texto no implique que haya un propósito, pero no es lo que expresamente dice el texto. De haberlo dicho de esta forma como propósito, no habría ninguna duda al respecto. Mi punto es nuestro deber tratar de identificar cómo se relacionan las cláusulas, las frases que están en el pasaje que nosotros estamos estudiando. Observen en sus pantallas cómo en ese caso que les leí, la segunda cláusula está indentada o sangrada con relación a la primera. En realidad, lo que el texto tiene y que yo les decía es lo siguiente: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga y me seréis testigos en Jerusalén. Y ven cómo aquí en esta lámina ustedes ven las dos oraciones o las dos cláusulas a un mismo nivel, porque son las dos cosas que Jesús les está diciendo. Jesús no está simplemente hablando de un propósito con el para que seáis testigos, sino que son estas dos cosas: iban a recibir poder y ellos serían testigos. Ahora podemos considerar cada una de las cláusulas principales que les he mencionado por separado. Cuando revisamos la primera, o sea, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, cuando revisamos esa primera cláusula, nos damos cuenta que la misma está compuesta por otras dos cláusulas y que también tenemos que determinar el tipo de relación que hay entre ellas. Y vean en esta siguiente imagen: recibiréis poder, separación, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ven, son dos oraciones que cada una puede tener su propio valor.
recibiréis poder, esa es una oración. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, esa es otra oración. Ahora, ¿cómo se relacionan estas dos oraciones entre sí? En la manera como tiene la siguiente ilustración. Recibiréis poder, está más a la izquierda, y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, está indentada, sangrada, está más hacia la derecha, porque es dependiente de la primera cláusula, recibiréis poder. Nos explica acerca de la primera cláusula, el cuándo. O sea, esta cláusula, la vamos a llamar la cláusula 1.2, recibiréis poder, es dependiente, la cláusula 1.2, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, esa cláusula 1.2 es dependiente de la cláusula 1.1, que es recibiréis poder. Porque está hablando del tiempo, del momento en que ellos recibirían ese poder. Y observen el verbo recibiréis, sabemos que es un evento futuro, es un verbo que está en futuro, hablando de algo que estaba futuro en el momento en que el Señor estaba hablando. Es un evento pasado para nosotros, pero en el momento en que Cristo está hablando, es un evento que estaba en el futuro. Y por la cláusula dependiente, sabemos entonces que hay una relación causa-efecto entre ese poder y el Espíritu Santo. ¿Dónde está ese poder? Cuando reciban el Espíritu Santo. Y hay una explicación de cuándo iban a recibir el poder. Y de paso, eso nos dice algo con respecto al hecho de que la labor de ser testigos de Jesús no es algo que se pueda hacer sin poder. En el caso de la segunda cláusula principal, nos encontramos con una oración que contiene varias frases preposicionales. Y ahí tienen ustedes la figura, la lámina, para que lo puedan verlo de una manera ilustrada. Me seréis testigos, es la expresión que está más a la izquierda. Eso es una oración en sí, me seréis testigos. Pero ahora tenemos frases preposicionales que explican acerca de esa cláusula independiente. Y es, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Ven? Por la pausa que hice en cada uno de estos lugares, ustedes pueden observar que yo hice 3 grupos. Primero Jerusalén, luego Judea y Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Observemos una vez más, el verbo está en futuro. Me seréis testigos. Todavía no ha descendido el Espíritu Santo, todavía no debían iniciar la labor como testigos. Se hubiera sido un atrevimiento de parte de ellos lanzarse a ser testigos sin el poder del Espíritu Santo. No debían salir en sus propias fuerzas. Y el texto nos enseña entonces la absoluta indispensabilidad del Espíritu Santo para el cumplimiento de la gran comisión. Estoy lanzando simplemente eso como algo que sale fruto del estudio gramatical que estamos haciendo del texto, que incluye algo también doctrinal. Pero vean la lista de los lugares que están allí, si reflexionamos en esto. Si uno toma la traducción Reina Valera como base, tendríamos 4 lugares al mismo nivel. Porque dice en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero no es así. La Biblia de las Américas, siguiendo más de cerca el texto original, une las dos ubicaciones en una sola, como en toda Judea y Samaria. No es que Judea y Samaria sean lo mismo, sino que está uniendo estas dos ubicaciones en un mismo grupo. Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y esto es simplemente lo que hemos hecho hasta aquí, es hacer un desglose de estas palabras, frases, cláusulas que hay, tratar de identificar. Este es un verbo, aquí hay un nombre, aquí hay el nombre de un lugar, aquí hay una ubicación, esta cláusula es dependiente, independiente. Ese es el tipo de cosas que nosotros vamos a definir y encontrar cuando hacemos el análisis gramatical de nuestro pasaje. Así que
Estudiar la palabra de Dios amerita que nosotros tengamos cierto conocimiento de gramática. Si necesitas repasarlo, hazlo. Vale la pena para tú poder escudriñar mejor la palabra de Dios. Ese es el paso número 4. El paso número 5 es: haz preguntas al texto. Haz preguntas al texto. El haber hecho el análisis gramatical ya habrá respondido muchas preguntas, pero ahora tú te estás forzando a ti mismo a ser un observador en todo el sentido de la palabra, en todos los aspectos, porque aquí vas a empezar a ver significados, doctrinas, aplicaciones, vas a empezar a ver detalles que quizás en una lectura superficial no encontrarías. La idea detrás de las preguntas es forzarte a ser observador. ¿Qué está diciendo el texto? R.C. Sproul, en su buen libro Cómo estudiar e interpretar la Biblia, dice algo sobre este tema de las preguntas. Dice: por años se ha reconocido que las preguntas representan a algunos de nuestros mejores amigos en la tarea del aprendizaje. Hay 8 preguntas en particular que nos ayudan a examinar el texto bíblico que estamos estudiando y que a la vez dirigen el proceso de la observación. Por medio de dichas preguntas podemos ver detalles en el texto que de otra manera tal vez no notaríamos. Las 8 preguntas son: ¿quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Hasta qué medida? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cuánto? Después que practiquemos la interpretación de la Biblia por un tiempo, estas preguntas llegarán a formar parte del proceso natural de nuestra investigación del texto bíblico. Sin embargo, al principio es buena idea tener una lista de ellas a mano a fin de que puedan guiarnos en nuestra observación de los libros que estamos estudiando. Ya yo les he ido sugiriendo que usemos preguntas para estudiar el libro o los capítulos de la Biblia que estamos considerando. Pero aquí, con respecto aún al versículo mismo que estamos estudiando, también es bueno hacer esto, de dedicarnos a hacer estas preguntas, porque no estamos estudiando para salir del paso. Al sentarnos a estudiar la palabra de Dios, queremos ver con detenimiento, poder observar lo que está ahí. Y son cosas que si leemos de una forma superficial no vamos a encontrar. Hacer preguntas es una manera de forzarte a hacer un alto y mirar, no perder de vista las cosas más importantes del texto. En su libro Leyendo la Palabra de Dios en la Presencia de Dios, el autor Bernd Poitras ofrece un ejemplo con un texto de Primero de Samuel, del primer libro de Samuel. Él lee estos 2 versículos de Primero de Samuel 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. Y entonces él procede a hacer el tipo de preguntas que nosotros podemos hacer al texto para poder comprender mejor el pasaje. Observen lo que él sugiere. Preguntas de observación. ¿A dónde fue David? ¿Quiénes se unieron a él? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Cuál era la relación de David con las personas que estaban con él? Preguntas para aclaración. ¿De dónde vino David y por qué? ¿Qué hizo que David se encontrara en una situación de peligro? Y él dice, una pista es ver el contexto anterior. 3, ¿qué motivación tendrían las personas de venir y unirse a David? 4, ¿qué muestra el pasaje sobre cómo las personas veían a David? 5, ¿qué nos dice de la responsabilidad que estaba asumiendo David? 6, ¿qué muestra acerca del liderazgo de David? 7, ¿cuál era el plan de Dios para el futuro de David? Y él dice, pista, ver 1 de Samuel 16, versículos 1 y 2 y 13. 8, ¿qué vemos acerca de la vida en comunidad alrededor de David? 9, ¿cómo muestra el pasaje el cuidado de Dios a favor de David y de la comunidad? Y 10, en ese sentido, ¿qué anticipa el pasaje con respecto a un hijo más grande que David? Y él dice, pista,
Hechos capítulo 2, versículos 30 y 31. O sea, está diciendo, cuando uno está haciendo estas preguntas y estas averiguaciones del pasaje, puede ser que esto nos lleve a otros textos bíblicos que nos arrojen luz sobre lo que estamos estudiando. Y luego él tiene preguntas de aplicación. Dice, ¿cómo se refleja en David el cuidado que Cristo tiene de ti? 2, ¿de qué manera se anticipa el pasaje tu relación con Cristo? La relación de otras personas con Cristo. ¿Qué implica el pasaje en cuanto a cómo tu relación con Cristo debería desarrollarse? 3, ¿de qué manera sirve David de ejemplo para ti? 4, ¿de qué manera sirven las personas que estaban alrededor de David de ejemplo para ti? 5, ¿qué sugiere el pasaje acerca de tu relación con personas que se encuentran en dificultades? 6, ¿de qué maneras prefigura el pasaje a la iglesia? Y 7, ¿de qué maneras podría el pasaje prefigurar tu relación de la iglesia, con los de afuera, y qué implica en cuanto a tu actitud para con ellos? ¡Wow! Interesante. O sea, simplemente preguntas que te están forzando a observar cosas. Y es por eso que a veces dos personas pueden acercarse al mismo pasaje, dedicar la misma cantidad de tiempo y no necesariamente salen con las mismas conclusiones, no salen con la misma cantidad de observaciones. Tenemos que ver, tenemos que preguntarnos cosas. Alguien dice, yo solamente vi 2 cosas aquí, y otro sale con una lista que llena toda una página. Y estaban ahí. No es inventando, es simplemente que se dedicó a observar mejor el texto. Tomemos una vez más de ejemplo el texto de Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Preguntas que podemos hacer. ¿A qué me obliga la palabra pero con que inicia el versículo? ¿Quién pronunció estas palabras? ¿Qué implicación tiene el verbo recibir con relación al poder? Bueno, no lo producimos nosotros. ¿Quiénes recibirían este poder? ¿Quiénes serían sus testigos? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es posible, yo no estoy asumiendo que tú eres un conocedor de las Escrituras. Puede ser que tú seas nuevo en la fe y tú no tienes mucha información de quién es el Espíritu Santo. Y estás estudiando este pasaje y eso te mueve a hacer una investigación un poco más profunda acerca de la tercera persona de la Trinidad. Fantástico. ¿Qué significa ser sus testigos? Se trata en el texto, cuando vemos más, de algo que somos que de algo que hacemos. Es ser testigos, no simplemente testificar. ¿Tiene alguna importancia el orden de los lugares mencionados aquí en nuestro texto? ¿En qué lugar está ocurriendo esta escena? ¿Y qué significaba ese lugar para las personas a quienes Cristo estaba hablando? ¿Qué significaba Jerusalén para ellos? Suena la palabra templo, suena el hecho de que ese era su hogar. ¿Entra en tu consideración estas cosas? ¿Y dónde queda Judea? ¿Dónde queda Samaria? ¿Tiene algún significado que Judea y Samaria hayan sido conectados en una misma frase? ¿Cuáles son nuestras Jerusalén, nuestras Judeas o Samarias en la actualidad? ¿Qué significado o valor tiene este versículo para todo el libro de Hechos y nuestro entendimiento del libro? ¿Hay alguna doctrina central que se derive de este texto? ¿Somos los creyentes de hoy testigos de Jesús como lo fueron en aquellos días? ¿Qué responsabilidad tenemos con respecto a los confines de la tierra que se menciona en el pasaje? ¿Ven? Son preguntas. Estamos forzándonos a observar. Porque si nos limitamos simplemente a leer superficialmente, puede ser que no derivemos muchas cosas. Paso número 6. Encuentra referencias cruzadas. Encuentra referencias cruzadas. En ocasiones tu pasaje tendrá un texto paralelo en otro libro. No puedes ignorar las similitudes que hay, por ejemplo, entre Colosenses y Efesios. Pablo es el autor de ambas cartas y hay ideas que son repetidas en ambos libros. Y lo que
si estamos estudiando una porción que se repite en Colosenses, porque estamos estudiándolas en Efesios, puede ser que el ver cómo Pablo lo usa en Colosenses nos dé luz. O también vemos relación entre segunda de Pedro y Judas. Y hay pasajes que nos ayuden. Y principalmente los pasajes paralelos que encontramos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Además podemos encontrar otros textos bíblicos que enriquecen nuestro entendimiento del pasaje bajo estudio. A veces tenemos información acerca de un personaje, otras veces acerca de una doctrina, y eso está en otro texto bíblico. El hecho es que no hay mejor herramienta para interpretar la Biblia que la Biblia misma. ¿Recuerdan el tesoro del conocimiento bíblico que yo les mencioné en la clase anterior? Es una fuente de información en ese sentido. Puedes revisar las diferentes Biblias que también tú tienes a tu disposición. Muchas de ellas tienen en sus columnas, al margen o al pie de las páginas, tienen algunos pasajes bíblicos. Te refiere a otros pasajes bíblicos. Y muchas veces no los leemos, pero a veces podemos detenernos y ver por qué los que publicaron la Biblia tienen esos otros versículos con relación a eso que estamos leyendo. Por alguna razón es. No olvides también buscar en las diferentes Biblias de estudio que tú tienes. Aquí en pantalla les pongo un ejemplo de lo que el tesoro del conocimiento bíblico nos presenta con respecto a Hechos 1:8. Observen cuando dice, recibiréis poder, y van a ver toda esa otra hilera de versículos bíblicos que arrojan luz sobre esa frase. Luego, y me seréis testigos, y tenemos otra serie de versículos que nos arrojan luz sobre ese hecho del ser testigos, y especialmente en el libro de Hechos. Todos esos versículos que se mencionan, la mayoría están en el libro de Hechos, y es interesante, etcétera, etcétera. O sea que es una herramienta útil, el tesoro del conocimiento bíblico. Paso número 7, explica el pasaje. Paso número 7, explica el pasaje. Este es el paso en el que simplemente tratamos de interpretar el texto, ya de llegar a conclusiones. ¿Qué quiere decir el autor? Y el grado de dificultad nunca será igual entre dos pasajes. Cada texto tendrá sus propios retos. Si puedes conseguir 1 o 2 libros de interpretación o hermenéutica bíblica, te serán de mucha utilidad, porque repasar los principios de interpretación van a ayudarte. Un principio de interpretación ha sido llamado el principio de la sencillez, porque busca encontrar el sentido natural del pasaje. Era John Stott que decía, Dios habló para ser comprendido, y por lo tanto su mensaje debe ser accesible. La idea, Dios no quiere simplemente confundir, Dios quiere que lo entiendan. Él no es Dios de confusión. La intención de su palabra es comunicarse. Si quiere comunicarse y darse a entender, entonces podemos esperar que lo haga de una manera comprensible. Y usó palabras, como habíamos dicho, para comunicarse. Por eso la Biblia es comparada a una lámpara que ilumina nuestro camino. Si al estudiarla tendemos a buscar mensajes ocultos y ajenos al contexto del pasaje, estamos haciendo un uso incorrecto de la misma. Uno de los puntos de la reforma fue precisamente poner la palabra en el idioma común del pueblo. Ellos insistían en que la Biblia es clara y sencilla y que cada creyente puede leerla y entenderla. Y eso quiere decir que todo en la Biblia no necesariamente es igual de claro, pero tiene claridad suficiente para nosotros entenderla. Obviamente hay pasajes que son difíciles. El apóstol Pedro llegó a decir que Pablo escribió cosas muy difíciles de entender, pero la gran mayoría de las cosas que tenemos en la palabra de Dios son cosas que son entendibles, son comprensibles, y lee de esa forma, pensando en la intención que Dios tiene de darse a entender. Sobre este punto podemos decir muchas cosas, pero es un punto de investigación importante para nosotros poder encontrar respuestas a cosas que nosotros vemos en este texto. Puede ser que haya asuntos hasta geográficos aquí, puede ser que haya aspectos hasta de costumbres de esos tiempos bíblicos para los que tú vas a tratar de encontrar respuestas en este paso.
Paso número 8. Expresa en tus propias palabras el contenido del pasaje. Y esto es brevísimo. Si tú entendiste el texto, deberás ser capaz de expresarlo y decirlo en tus propias palabras. ¿Podrías tú compartir con alguien la esencia de lo que tú estudiaste? Porque esa es la idea, ese es el punto. De hecho, yo creo que tendríamos conversaciones más edificantes si estudiáramos más y mejor la palabra de Dios. Y finalmente, paso número 9. Aplica el pasaje a tu vida. Aplica el pasaje a tu vida. Si has identificado el propósito del pasaje que estudiaste, o sea, la intención que tenía su autor al escribirlo, entonces te será más fácil ver las diversas maneras en que el texto se aplica a tu vida, a la de los miembros de tu familia, a la iglesia, etc. Si tú estudiaste orad sin cesar, la aplicación puede ser bastante obvia. Con otros textos quizás no sea tan obvia. Permíteme compartirte un ejemplo que aparece en el libro Una invitación a la interpretación bíblica de Kostenberger y de Patterson. Y es el texto de Filipenses capítulo 1, versículos 12 en adelante. Dice Pablo allí: quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que a mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Tú estás estudiando un texto como este y ves que en este texto Pablo expresa su confianza en el Evangelio en medio de circunstancias muy difíciles. Yo creo que podría ser un pasaje que puede ayudarnos a nosotros en estos momentos difíciles en que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia. ¿Cómo aplicamos un pasaje como este? Bueno, yo creo que este pasaje nos ayuda a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva del Evangelio, de lo que sucede con el Evangelio. Nos ayuda a mantener una vida centrada en Cristo independientemente de las circunstancias. Dios estaba usando la situación en que Pablo se encontraba para el avance del Evangelio. La guardia pretoriana estaba siendo alcanzada, la mayoría de los hermanos estaban predicando más a Cristo y algunos lo estaban haciendo con más valentía, con amor y sinceridad. ¿Qué produjo eso en Pablo? Dice él: en esto me regocijo y me regocijaré aún. En medio de sus aflicciones, Pablo estaba encarcelado. Las circunstancias eran malas, pero Pablo pudo ver más allá de sus problemas. Pudo ver los propósitos de Dios. Y tú y yo debemos hacer lo mismo. Hay aplicaciones generales que tú puedes obtener de un texto como este. Uno, Dios obra no a pesar de nuestras circunstancias, sino a través de nuestras circunstancias. Esas aflicciones son una plataforma para la gloria de Cristo y la expansión del Evangelio, como aún estamos viendo en estos días. La palabra de Dios no está presa. Nosotros vemos de las diversas formas en que la palabra de Dios sigue siendo proclamada. No tenemos que conocer todas las razones que hay detrás de los eventos para poder confiar en el Señor. Pablo no sabía cuál iba a ser todo lo que iba a resultar de todo esto. Él confiaba en el hecho de que Dios es soberano, Dios es bueno y Dios está haciendo algo. Y la mejor pregunta que podemos hacernos no es ¿por qué, Señor?, sino ¿para qué, Señor? Y debemos anhelar que Dios use nuestras circunstancias para que Él sea dado a conocer y para que traiga mucha gloria sobre su nombre. Esas son aplicaciones generales. Pero cuando traemos aplicaciones específicas de estas verdades, quizás tú puedas preguntarte: ¿cómo puedo yo usar esto, aún este pasaje, para ministrar a alguien que ahora mismo está en aflicción? O quizás cuando tú no puedas cumplir con tus propios compromisos financieros, no por causa de un problema pecaminoso tuyo, ¿qué debes hacer? O quizás cuando tus seres queridos están atravesando situaciones dolorosas,
o si te enfermas, o la muerte, ante la muerte de un ser querido, o cuando algo no te sale bien, cuando no pasas un examen, cuando no consigues la posición que tú querías. Este texto nos enseña a pedir a Dios que use todas estas situaciones para que Él se glorifique a sí mismo. La ambición de Pablo en este contexto es que Cristo fuera magnificado. Y esa debe ser nuestra ambición. Nuestros problemas no son sin propósito. Dios no quiere que simplemente tú tengas conformidad. Dios quiere que te regocijes en Él. Tus aflicciones y las de los demás pueden ser trampolines que Dios use para salvar a otros y para hacer bien a muchos. Porque las aflicciones son gimnasios para el ejercicio de nuestra fe. Y ahí estás tú estudiando esta porción de la Escritura y Dios ministrando a tu corazón. ¿No es bueno que estudiemos más la palabra de Dios? De manera que, mi amado hermano, yo te exhorto a que aproveches tu tiempo. Usa más y mejor la palabra de Dios. Estudia y escudriña más la palabra del Señor. No te arrepentirás. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra y de estudiar acerca de cómo estudiar tu palabra. Oh Dios, muévenos, inclínanos a acercarnos a ella y así acercarnos a ti. Ministranos, Señor, cuánto te necesitamos. Muchas veces no nos hacemos conscientes de la gran necesidad que tenemos de que tú nos ministres por medio de tu palabra. Padre, gracias por esta oportunidad. Señor, ayúdanos en medio de estos días difíciles a poder hacer el mejor uso de nuestro tiempo. Y te hacemos esta petición para alabanza y gloria y el honor de